Decía Adrián si algunos no vinieron porque sabían que el pastor no iba a estar, que por eso éramos menos. Yo creo que una es esa y la otra es que le adelanté cuál era el tema. Les dije, ayer mandamos el aviso, hoy vamos a seguir con deberes cristianos. Y está complicado hablar de deberes cristianos. Nuestra sociedad hoy en día es muy particular. El martes, ¿qué hubo el martes pasado? ¿Qué evento mundial hubo el martes pasado? Que todos los años hay. El Día de la Mujer. El Día de la Mujer. ¿Y qué es lo que hacen en la marcha las mujeres? Reclaman sus derechos. Yo estuve tratando de seguir la de Uruguay, porque en Uruguay pasó algo muy simpático. Hubo un paro general ese día y las mujeres estaban malísimas, porque ¿cómo iban a hacer un paro general en su día? Solo ellas tienen derecho a reclamar, no los sindicatos. Pero también tenemos otro tipo de marchas. ¿Saben lo que es la Gay Parade? Bueno, la Gay Parade fue el origen de la marcha del orgullo homosexual LGBTIQHRJK. ¿Y qué es lo que hacen ese día que hacen esos desfiles esta gente? Reclaman sus derechos, porque tienen derecho. Tenemos los indígenas allá en Asunción. La otra vuelta, una de las vueltas que fui, yo tenía que ir quería enviar un paquete por cuando todavía estaba EGA, que es la única empresa que iba de acá de Paraguay a Uruguay, y tuve que pasar por la Plaza Uruguay, creo que se llama, la que está cercada. Y estaban todos ellos, como no podían entrar en la plaza, estaban en un edificio que no sé bien qué es, que tiene columnas. Estaban todos allí manifestándose, reclamando sus derechos. Esta sociedad reclama derechos y derechos y derechos. Y no está mal, porque las mujeres han sido bastante complicadas a lo largo de la historia con sus derechos. Pero estamos en un momento en el cual ya tienen mucho más derechos que obligaciones, parece. Si miramos estas marchas, lo que reclaman y lo que no quieren, son más derechos que obligaciones. Las minorías, como los homosexuales y tantas otras, también derecho, derecho, derecho. Entonces, ellos tienen derecho a ser tratados como personas. Lo que no tienen derecho es a que yo acepte lo que ellos quieren hacer. Eso es otra cosa. Porque si alguno de ustedes cree que es un pollo y anda cacareando por ahí, batiéndola, usted cree ese pollo, pero yo pollo no le voy a decir. Usted puede reclamar su derecho a ser llamado pollo. De ahí a que yo le llame pollo es otra cosa. ¿A qué voy con esto? Que entre los cristianos también se da lo mismo. Reclamamos nuestros derechos. Demandamos nuestros derechos. Aún hay algunos que son tan soberbios que demandan a Dios. Soy tu hijo y yo te demando tal cosa, porque tu hijo tiene el derecho de tener dinero, de tener posesiones, porque no vas a dejar a tu hijo en pobreza. ¿What? Y reclamamos derechos. Reclamamos el derecho a que el pastor me visite, a que el pastor me escuche, a que el pastor me contenga, a que el pastor me consuele, que el pastor me acompañe en mis... Porque yo tengo derecho a vestirme como quiero, yo tengo derecho a ir donde quiera, porque el Señor nos hizo libres. Entonces reclamamos al pastor
sus obligaciones, pero nosotros reclamamos derechos nomás. Y por eso es complicado hablar de deberes cristianos. Y fíjense que estoy en el tercer mensaje sobre deberes cristianos, después del primero que hablamos sobre la unidad. El problema es que los malos somos los que predicamos o los que enseñamos. Somos Argel. Y no los entendemos. El pastor no los entiende. Álvaro no los entiende. Álvaro es Argel. Ojalá no predique más. ¿No, verdad, Walter? Porque cada vez que habla me está diciendo lo que yo tengo que hacer. Acá está lo que tenemos que hacer. No es lo que dice Álvaro. No es lo que dice el pastor. No es lo que dijo el hermano Walter el domingo, el pastor Walter. Es lo que dice la palabra de Dios, nuestro manual de vida y comportamiento. Y claro que es triste que se enojen con nosotros. Es triste. Pero no somos la víctima, dijera la Argentina. Se hace la víctima. No somos la víctima. A Pablo le pasó, a Juan le pasó, a Santiago le pasó, a Pedro le pasó, a Jesús le pasó. Que no le gustaba lo que decía. ¿Y cuál es el punto? Vamos a seguir haciéndolo mientras el Señor nos impulse a hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque son necesarios para nuestra vida, hermanos. Si queremos madurar, si queremos crecer, si queremos desarrollarnos, si queremos dejar de ser niños fluctuantes que comemos papilla, tenemos que empezar a comer alimento sólido y para ello debemos crecer, debemos de madurar, fortificar nuestros dientes, nuestras muelas, nuestro sistema digestivo. Si no, no vamos a poder comer asado. O sea, los niños rápidamente quieren comer asado, los cristianos no quieren la palabra de Dios sólida, quieren seguir escuchando del amor, de la bondad de Dios, de la misericordia, o el mensaje de salvación una y otra vez. Esto no es un reto, hermanos, simplemente es una introducción para hacernos entender lo importante, hermanos, que es no solamente los derechos, también tenemos deberes y obligaciones. Quienes han estudiado, cuando se plantean estas materias en el liceo, o sea, en el secundario, en Uruguay ya se hablaban de estos temas, de que cada ciudadano tiene deberes, derechos y obligaciones. O sea, no había que estudiar derecho para saber esto, ya lo sabíamos. Y el cristiano también lo sabe. Pero hoy vamos a ponernos un poquito más simpáticos. Vamos a ver cómo hacemos esas cosas, cómo cumplimos con nuestros deberes. Vamos a ver las herramientas que el Señor nos ha dado para poder crecer, madurar, ser cada vez más cerca de esa estatura de Cristo que es la que buscamos. Así que vamos a ir nuevamente a Romanos 12, que es nuestro texto en el cual hemos venido basándonos todos estos días que he estado predicando. Buscamos Romanos 12 y vamos a ir al versículo 3. Habíamos estado hablando del versículo 1, del versículo 2, también habíamos ido más adelante, creo que habíamos ido hasta el 16 fue el que estuvimos bien, del 16 al 21. Pero ahora vamos a ver en el medio, el versículo 3. Así que vamos a estar leyendo a partir del versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros unos de los otros. Todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud.
el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Tremendo, Pablo, porque en 2 versículos que habíamos visto al principio, había muchísima cosa que nos estaba diciendo que deberíamos de hacer. 2 versículos. Pero ahora son unos cuantos más, ¿no? Del 3 hasta el 13 leímos, o sea, 11 versículos, donde nos va hablando de otras cosas y las herramientas que son dadas por parte de Dios que vamos a estar desarrollando. ¿Cuál es el punto? Los dones espirituales. Esas son las herramientas. Los dones espirituales que Dios da, regalos que Dios da. Hace 2 años atrás, un poco más de 2 años atrás, porque no estábamos en pandemia, fue en 2019, yo prediqué sobre los dones e hicimos un desarrollo, pero hoy vamos a hacer otra cosa y mucho más breve también, porque vamos a hablar poquito sobre los dones. Vamos a hablar de cómo utilizarlos en realidad. Comenzamos primero viendo algo que es importantísimo cuando hablamos de los dones. Lo que Pablo nos está diciendo acá es, ojo, se deben ejercitar los dones espirituales, ¿sí? El cuerpo de Cristo, su iglesia, cada uno tiene dones. Pero tengamos en cuenta una cosa, hermanos, no son nuestros. No son nuestros. Son herramientas que el Señor nos da. Yo no tenía taladro y necesitaba en casa, teníamos que poner estante y un montón de cosas. ¿Qué hice? Fui con el ingeniero Aarón y le pedí un taladro. Él todavía vivía al lado de casa. Y utilicé el taladro. Hice chiquicientos agujeros. El taladro no era mío. Él andaba perfecto, fantástico, y yo lo podía usar, fenómeno. Creo que no se lo rompí o nunca me reclamó, por lo menos, pero intenté cuidarlo. Cuando terminé de hacer los agujeros, se lo devolví. Los dones son así también, no son nuestros. El Señor nos los da para cumplir una tarea que Él nos encarga. Pero ojo, también los quita cuando ya no se necesitan más. Yo cuando llegué acá nunca había predicado y nunca había enseñado, y Él me capacitó para que lo hiciera. Y yo no sé el día que me vaya de acá si Él me lo va a quitar, porque tal vez ya no es más necesario y me voy a dedicar a otra cosa. ¿A qué voy con esto? No podemos enorgullecernos de los dones. No podemos sentirnos porque yo puedo predicar, porque yo puedo enseñar, porque yo puedo dirigir. No, es una herramienta que es de Dios y nos la dio para cumplir el propósito que nos ha encargado. Y otra cosa es que tener un don espiritual no significa madurez. Que usted tenga un don espiritual no es garantía de que sea maduro espiritualmente. Hay muchos que yo conozco que tienen dones para esa tarea específica que están haciendo, pero en el resto yo no le imitaría en absolutamente nada, porque no tienen características de un cristiano maduro a la cual yo quiera mirar y hacer lo mismo que él. Algunos dan vergüenza. ¿Por qué se da esto? Porque una vez que nosotros creemos, llegamos al Señor, creemos, comenzamos esta nueva vida, el Señor nos capacita para que le podamos servir. Pero la madurez no viene con los dones, la madurez viene porque nosotros la buscamos, porque nosotros cada día vamos creciendo, vamos alimentándonos, vamos estudiando su palabra,
vamos teniendo una relación más íntima y cercana a Él. Pero como los dones son para servir a la iglesia, no para servirnos a nosotros, no son dados. ¿Ah? Quiero que esto quede claro. Tener un don no es garantía de madurez espiritual. Van por dos lados diferentes. Los dones son para servir. La madurez espiritual depende de mí. Y la otra cosa es que Pablo no está hablando de que tengamos una actitud masoquista y de que nos pongamos así, yo no soy nada, en actitud de víctima, ¿no? Ay, yo pobre, yo que no soy. No, que tengamos un concepto correcto de nosotros mismos, dice allí, ¿sí? Que no tengamos más alto concepto, dice allí, que el que debemos tener, sino que pensemos con cordura, con equilibrio, que sepamos quiénes somos delante de Dios. Nuestro primer elemento que nos da esta nueva vida en Cristo es una identidad. Es una identidad. ¿Quién sos vos, Walter? Lo asusté cuando le hablé. Walter es un hijo de Dios. Tal vez él pueda decir, yo soy chofer, yo soy papá, yo soy esposo. Pero tu identidad, hijo de Dios. Y ese es el concepto primero que tenemos que tener claro. Nadie nos puede achicar con eso. Pero soy hijo adoptado de Dios. Por lo tanto, tampoco puedo, yo soy hijo de Dios, soy un diosito, como dicen algunos, ¿no? Soy hermano de Jesús. ¿What? ¿No será muchito? ¿No se te habrá ido un poquito la mano? Un concepto equilibrado de quién somos, no más de lo que somos. ¿Por qué? Porque nuestra salvación es por gracia. Pusimos nuestra fe y fuimos salvos, pero porque Dios quiso, no por nada que nosotros podamos haber hecho, porque nada de lo que nosotros hacíamos servía para nada. Nada de lo que hacemos sirve para nada en cuanto a la salvación. Nada. Somos salvos por gracia, porque a Dios se le antojó, porque Él quiso. No tengamos más alto concepto de nosotros del que debe ser. Tengamos un concepto adecuado. Ahora sí, vamos a hablar entonces de estos dones, de las capacidades espirituales que el Señor nos da. Y hablamos de esto entonces en aquel mensaje sobre la unidad. En el cuerpo de Cristo hay unidad, pero ¿cuál era la otra palabra que usé? ¿No se acuerdan? Diversidad, gracias. Diversidad. No somos iguales, somos todos diferentes. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, dice el versículo 4, pero no todos los miembros tienen la misma función. Hay diversidad. El asunto en la diversidad es que debemos estar unidos. Y lo importante de la diversidad, y esto es un concepto que ha sido muy manipulado y muy mal interpretado, no debemos ser uniformes, no usar uniformes, no debemos ser todos iguales, porque Dios respeta y nos anima a tener nuestra identidad. Somos individuos. El Señor hizo a cada uno diferente. Él lo hizo, diferente al otro. Nadie nos puede decir que tenemos que ser como Laura. A mí no me va a salir. Soy como dos Laura. No existe el concepto de que somos todos iguales. No, al revés. El Señor nos anima a tener la individualidad que Él nos ha dado, porque a cada uno nos hizo diferentes. Si a cada pajarito
Él hizo diferente. Si a cada flor Él hizo diferente, ¿cuánto más a nosotros que somos su creación más preciada? Entonces no debemos despreciar la individualidad, pero tampoco debemos despreciar la unidad. En la individualidad, unidos, somos un cuerpo. Estamos encastrados los unos en los otros y nos necesitamos los unos a los otros. Es creación del Señor esto. En su mente Él armó esto y lo creó. En nuestra diversidad podemos estar unidos y debemos estar unidos. ¿De qué manera? Teniendo diferentes dones, como dice el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Según el regalo, don quiere decir regalo. Y si le ponemos gracia al lado, se complica más, porque gracia es regalo inmerecido. El Señor quiso darnos estas capacidades, ¿para qué? Para estar unidos. Para estar unidos y para servirle. No porque nosotros hicimos algo o porque nosotros somos bonitos. Lo dio Él en su gracia para servirle y para que estuviéramos en unidad. La palabra que usa Pablo es una palabra que algunos que saben de esto, no yo, dicen que Él la creó. Porque esa palabra griega que está en la Biblia, en el original, es carismata, que no era una palabra que existía en el griego, sino era la conjunción de dos palabras, que quiere decir don de gracia. Él unió esas dos palabras. Don de gracia. Regalo inmerecido de Dios para servirle. Y Él los da como Él quiere, de la manera que Él quiere y de la cantidad que Él quiere. Dice 1 Corintios 12:11, miren, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Usted puede anhelar un don y no está mal, no está mal. Pero no lo haga porque el hermanito lo tiene y le va fenómeno. Porque no funciona así. Es Dios, por medio de su Espíritu, que le va a usted a regalar estos dones según su voluntad. Pero si usted quiere tener el don de misericordia, no se achique, pídalo. O el don de servicio, no se achique, pídalo. Si lo que usted quiere es el don de estar acá adelante, eso es otro problema. Porque a veces es querer ser visible. Por lo general se anhelan mucho más los dones que se ven que los que no se ven. Pero eso vamos a hablar en otro momento. Y él empieza a hacer como un detalle de algunos dones. No hay una lista completa de dones acá, pero sí nos muestra algunos y cómo utilizarlos. Por ejemplo, él va a hablar en primera instancia del de profecía. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y quiero detenerme un segundo en hablar del don de profecía. El don de profecía no es adivinar el futuro. Por las dudas, si alguno pensaba que era eso. Hoy en día tenemos un montón de profetas. Está lleno de profetas. Yo tenía un compañero en el parque que me tenía loco, porque él hacía lo que el profeta le decía. Entonces el profeta le había dicho que él iba a pararse frente a multitudes para evangelizar y que multitudes iban a creer al Señor. También le había dicho que iba a tener novia y que iba a tener un auto. Entonces él se movía solo si el profeta le decía estas cosas. Digo, pero el profeta no te dijo nunca que tendrías que estudiar. Porque vos terminaste el secundario y no hiciste más nada. ¿Y no te dijo que tenías que trabajar? ¿No te dijo que tendrías que ayudar a tus viejos? No, el profeta... No, hermano. El don de profecía que está hablando acá es hablar de la mente y el corazón de Dios
a las personas. Muchas veces el don de profecía nos dice que estamos pecando. El Señor envía a alguien específicamente a decirnos que estamos pecando y en qué estamos pecando, para reconvenirnos, para hacernos volver en el camino, para arrepentirnos. Muchas veces el don de profecía nos dice en algo que estamos equivocados como iglesia. Contaba un pastor hace muchos años allá que él había ido a predicar a una iglesia en un pueblito del interior, donde la mayoría eran católicos, habían sido católicos, como si fuera Guavillú, digamos, que son todos católicos, se convierten y llevan muchas cosas a la iglesia. Dice que había una pintura atrás. Vieron que algunas iglesias tienen una pintura atrás del púlpito. Y el hombre estaba ahí predicando y sentía como que el Espíritu intentaba decirle algo. Y él seguía predicando y no entendía qué era. Seguía predicando, pero él sentía una opresión. Entonces dice que se detuvo a orar en el medio de la predicación a preguntar qué era lo que el Espíritu le estaba queriendo decir. Y el Espíritu le estaba diciendo, tienen que sacar esa pintura de ahí. Porque esa pintura la hicieron hermanos trayendo la cultura y la tradición católica, pero no tiene nada que ver conmigo. Y está confundiendo. Y está haciendo ver a la gente algo que no existe. Tienen que sacar esa pintura de ahí. Eso es profecía. No fue algo futuro. ¿Que puede haber algo futuro? Sí. Pero miren que está lleno de profecías acá que aún no se cumplieron como para que nos vengan a dar más. Y todavía no les creemos a las que están acá. Porque lo que está pasando en Ucrania está acá. Porque lo que está pasando en la sequía está acá. Porque lo que está pasando en las inundaciones en Brasil está acá. Está todo escrito. Pero, ¿qué pasa con la profecía? La profecía es dar palabra de Dios. Aquel que predica, aquel que enseña, está ejerciendo el don de profecía. Y este se va a dar, y acá está el punto que dice, conforme a la medida de la fe, porque según la fe del auditorio, es que el Señor va a dar mensaje. El Señor no va a dar un mensaje tremendamente complejo a una iglesia que su fe no está preparada para eso. Entonces le está diciendo a aquel que tiene el don de profecía que sea sabio. Si alguno aquí tiene el don de profecía, tiene que usarlo sabiamente. No empujar a la gente con palabras como, con frases como, Dios me dice, Dios me reveló. No, eso es manipular. Si usted realmente tiene mensaje de parte de Dios, no es necesario que use estas frases. Porque la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo, hasta el tuétano, hasta el caracú, cuando es palabra de Dios. Entonces, esta es la recomendación de Pablo. El que tiene don de profecía, métale, úselo, conforme a la medida de la fe suya y del auditorio, de la persona que lo va a recibir. Sea sabio en cuanto a esto. El don de servicio, miren, una de las cosas que me enseñaron cuando hice la preparación para bautismo, hacíamos un curso que llamaba Sígueme, yo tenía 13 años, y estaba muy bueno, muy bueno, porque era muy sencillito, muy ilustrado, todo lindo. Pero una de las primeras cosas que nos enseñaron en cuanto a dones es, cuando vos te convertís, cuando vos aceptás al Señor, Él ya te da 2 regalos. Tenés 2 regalos. ¿Ustedes saben cuáles son estos dones que todos ya tienen? ¿Cómo? No. Servicio y dar. Dar y servir. Los que menos queremos son los que nos da primero. Todos los hijos de Dios tienen el don de servir y el don de dar. Si usted no da y usted no sirve, tenemos un problema. El resto viene después. Pero si usted no está dispuesto a dar al que necesita, obviamente el Señor no operó en su corazón. Y si usted no está dispuesto a servir en lo que sea,
en lo que sea, desde lo más chiquito que es levantar una bolsa de galletita que quedó tirada en el patio, hasta ir a lavarle el baño a un ancianito. Entonces, algo está fallando allí, porque ese don ya lo tiene. Entonces, si tiene el don de servicio, sirva, no se limite, no se contenga, sirva con alegría, porque es de Dios que usted sirva. Quiere que todos sirvamos y que todos demos. Luego dice el de enseñanza, y es interesante que habla de la enseñanza y la exhortación juntos, porque la enseñanza lo que intenta hablarnos es de instrucción, de adoctrinar, de dar conceptos, ¿sí? De llevar conocimiento. Pero la exhortación es el animar a que estos conocimientos se conviertan en acción. Entonces la enseñanza y la exhortación van juntos. Si solo damos enseñanza, vamos a tener ovejas gordas. ¿Está? La iglesia va a estar llena de ovejas gordas, porque solo estamos dando enseñanza. Y si solo damos exhortación, vamos a tener emocionalismo y vamos a tener activismo, y cuando se me agotan las fuerzas ya no hago más nada. Las dos tienen que ir juntas, enseñanza y exhortación. Si alguno de ustedes tiene el don de la enseñanza, procure también exhortar. A medida que va enseñando, procure exhortar. Anime, enseñe. Enseñe, anime. Dice aquí Pablo. El que reparte con liberalidad. ¿Qué es liberalidad? Podríamos decir es generosidad. ¿Sí? Pero generosidad a veces tiene mucho que ver con lo que es nuestro. Nosotros somos generosos con lo que es nuestro. Seguimos pensando que las cosas son nuestras. Por eso no dice generosidad acá, sino liberalidad, libremente. Porque es de Dios, lo que tengamos es de Dios, todo lo que tenemos es de Dios. Demos libremente, que el Señor nos va a dar libremente. Dé con liberalidad, hermano, sin miedo, que el Señor da sin miedo. El Señor da con liberalidad. No invierta, ojo, no dé 10 para recibir 100. Eso no es así. Dé sin analizar cuánto le va a venir. Dé. Seguimos rapidito. El que preside debe mostrar solicitud. ¿Quién es el que preside? Acá no está hablando de quien se para acá como el pastor, como Adrián, sino el que tiene a su cargo, vamos a nombrarlo Adrián, como presidente de jóvenes, porque tiene el título de presidente, o sea que preside. Estamos hablando de aquel que es líder, de aquel que está al frente de algún ministerio. Laura, Jairo, cada uno que está al frente de un ministerio, hágalo con solicitud, no con queja. ¿Qué quiere decir solicitud? Dispuesto, disponible. Esté disponible para los hermanos que están bajo su cargo. Esté dispuesto a escuchar, a dar una mano. Hágalo con solicitud. No demore, no dilate las cosas. Si usted tiene un trabajo para hacer como líder que ya planificó, no dilate las cosas. Hágalo responsablemente. Aquellos que tienen el don de presidir, háganlo responsablemente, con disposición, con disponibilidad, que son dos cosas diferentes. Esto ya lo he explicado. Y el que hace misericordia, dice allí, con alegría, no sufra. Si usted es de visitar a los enfermos, si usted es de llevar alimentos o ropa a aquellos que necesitan, si usted es de ayudar a otros, no lo haga sufriendo, no lo haga, otra vez tengo que ir. No lo haga directamente, ya está.
Porque si lo hace así, no es un don del Señor. Porque el don que el Señor les da viene acompañado de alegría. Si usted tiene el don de misericordia, el Señor le va a proveer de la alegría para hacerlo. Tenga en cuenta esto. Si usted lo está haciendo y está sufriendo, no es un don de Dios, es algo que usted quiere hacer. Entonces no lo haga más. Porque, ¿para qué? ¿Para qué va a sufrir? Pare de sufrir, dicen los muchachos de la Universal. Y la segunda parte de este texto está hablando de la relación o el relacionamiento entre estos diferentes que deben estar unidos por medio de estos dones. El amor también es un don del Señor. El amor sea sin fingimiento. Obviamente ustedes van a pensar, pero si hay alguien que finge amor, no tiene amor. Sí, pero hay. Sí, porque se enmascara algunas intenciones como que fuera amor. Pero el amor que el Señor nos da es honesto, sencillo. No hay hipocresía en ese amor. Y no debe haberla. Si usted no ama, no finja, porque se nota más que si ama. No finja. El amor debe ser sin fingimiento. Aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Son dos cosas que a veces parece que no se pueden hacer juntas. O elijo rechazar todo lo malo, o elijo tomar todo lo bueno y seguir todo lo bueno. Pero acá Pablo nos dice, hagan las dos cosas, muchachos. Saquen de su lado todo lo que es malo. Si están fingiendo, tírenlo para afuera, porque eso no es amor. Sigan lo bueno, que es el amor que el Señor nos enseñó. Quiten lo malo, hagan lo bueno. Amarse unos a otros con amor fraternal es una orden. Es una orden. No debe ser algo tomado a la ligera, no debe ser algo hecho con soberbia tampoco. Es una orden de hacerlo porque es lo que nos va a ir uniendo en esa diversidad. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es difícil esto. Es difícil. El poner a mi hermano por encima de mis propios intereses, es lo que está diciendo acá. Difícil, ¿verdad? ¿Pero por qué es difícil? Porque no es un don de Dios. Porque lo hacemos en nuestra carne, en nuestra fuerza, en nuestro concepto. Pero si es de Dios, preferimos al hermano antes que a nosotros. Tal vez es muy grosero si les digo que tenemos que ser como Cristo para dar nuestra vida por nuestro hermano. Cristo dio su vida por la humanidad, pero Él era el Hijo de Dios. ¿Qué sos vos, Walter? Entonces puedes dar tu vida por tu hermano, porque es un Hijo de Dios. Pero eso tiene que ser dado por Dios, ese sentir, prefiriendo antes a mi hermano. Prefiriendo antes a mi hermano que a mí y mis propios intereses. Gracias, Walter. Viste que la segunda vez no te dejé regalado, ya sabía la respuesta. Y acá viene lo complicado, porque sigue diciendo allí, en lo que requiera diligencia, no perezosos. Dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, hay mucho trabajo. No hay lugar para los perezosos, no hay lugar para los vagos. Pero dice allí, fervientes en espíritu. Es la forma que podemos trabajar. Si el Espíritu es el que está en nosotros y nos lleva y nos impulsa, Él es el que nos motiva, el que nos da las herramientas, el que nos da la motivación, las ganas de fervientes en espíritu, prendidos fuegos,
es lo que está diciendo acá Pablo. Tenemos que estar prendidos fuego en el Espíritu para poder trabajar. No por quedar bien, no porque el pastor me dijo y no voy a quedar mal con el pastor. No, trabajamos porque el Espíritu nos lleva a hacer eso. Vieron que ninguna de estas cosas que vengo hablando sin el Espíritu Santo va a funcionar, ¿no? Podemos hacerlo en nuestra fuerza y nos va a durar poco y nos vamos a cansar, nos vamos a amargar. Gozosos en la esperanza. Es interesante esto, es muy interesante. Porque nos dice Pablo, gozosos en los resultados, gozosos en las evidencias, gozosos en las pruebas. En las pruebas no digo en las pruebas de probar, sino en las pruebas de comprobar, de las cosas que ya están hechas. No dice que estemos gozosos en eso. Sí que demos gracias, pero no que estemos gozosos. Gozosos en la esperanza, en aquello que no pasó todavía. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? El cielo. Gozosos en esa esperanza de la vida eterna, del cielo, gozosos en eso. Miremos hacia adelante. Mientras tanto tengamos esperanza, paciencia, un carácter constante, firme. Gozosos en la esperanza. No esperen ver o tener las cosas para estar gozosos acá. Ya estemos gozosos porque la esperanza es cierta. Es cierta. En la tribulación sufridos, pero no sufridos como víctimas. Sufridos en constancia, en permanencia. Va a haber tribulación. Miren lo que dijo el Señor. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen. Yo he vencido al mundo. El sufrido, que dice Pablo acá, no es un sufrido de... y nos bajoneamos y nos deprimimos. No. Atravesamos la tribulación activos, marchando. Anoche estaba viendo una película que le había visto un pedacito, una vuelta, pero la quise ver entera a ver de qué se trataba. Empieza la película mostrando cómo es el entrenamiento de los SEALs en Estados Unidos, o sea, los marines, los más duros. Y es muy jodido el entrenamiento, es terrible. Mostraban imágenes en serio del entrenamiento. ¿Para qué? ¿Para qué le hacen tanta cosa? ¿Para qué los martirizan tanto? Porque después ellos van a tener que estar en la prueba y en la tribulación y van a tener que estar firmes y reaccionar activamente. Y realmente a esta gente le fue mal. Ellos se metieron en Afganistán, 4 tipos se metieron en un pueblo para tratar de agarrar a un jefe talibán y la pasaron. De 4 quedó uno solo vivo que le tuvieron que hacer resucitación como 3 veces para que volviera. Pero resistieron. Hasta el último minuto cada uno resistió, sufriendo en la tribulación activamente. Yo no digo que a nosotros nos va a pasar eso. Es simplemente un ejemplo de cómo debemos de sufrir en la tribulación, no quejándonos, no lamentándonos, no tirando para abajo al hermano diciéndole qué mal que están las cosas. Firmes, firmes. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. En mí tengan paz. Tengamos paz en el Señor. Y por último, habla de algo muy práctico, que es constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Son 3 cosas que sí o sí debemos hacer. La oración. El miércoles tenemos reunión de oración. La primera que tuvimos fue porque no había lluvia. ¿Vos decís que fue porque oramos que vino la lluvia? Porque vos estuviste en todas las reuniones. ¿Habrá sido que oramos que vino agua? No sé. Pero ¿cuántos estábamos en esa reunión?
Hermanos, la reunión de oración es el tiempo especial que el pueblo de Dios tiene para estar juntos, intercediendo uno por otro. Es importantísimo, es tan importante como este culto. No es algo que yo me voy a quedar mirando el informativo. Piensen en esto, hermanos. La reunión de oración es vital para el pueblo de Dios. Es vital, pero también la oración particular y personal que ustedes en cada momento del día hacen. Así que perseveremos en la oración. Pero dice también compartiendo las necesidades de los santos. Esto está hablando otra vez de misericordia, de servicio, de estar dispuestos a dar, a poner de nuestro tiempo, de nuestros recursos. Y la tercera es algo que debería darse en todos, pero no en todos se da, porque es un don de Dios también, que es la hospitalidad. Adrián, en esto, estás recibiendo gente casi todos los fines de semana, Adrián. Tiene casi que un petit hotel allí, ¿verdad? Pero debemos de estar deseando que las personas estén en nuestra casa. Nosotros lo que disfrutamos el fin de semana pasado con Walter y Gabriela, no se pueden dar una idea. Nos fuimos el domingo de tarde, como a las 5 de la tarde, fuimos a recorrer Fram, que ellos no conocían, recorrimos todo. Miramos casa por casa, mirá, esta tiene tal cosa y esta tiene tal otra. Disfrutábamos mirando casa. Nos fuimos a la playa después, empezó a anochecer, eran las 8 de la noche y con Walter nosotros como gurises chicos en el medio del agua, así acurrucadito. No se veía nada para nosotros estar entre el agua, así disfrutamos, charlamos a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, estábamos en la costanera de Encarnación charlando. Solo nosotros, no había más nadie. Disfrutamos de estar con ellos, charlamos, aprendimos, pasamos bomba. La hospitalidad, hermanos, es algo que yo sé que a algunos les cuesta, es difícil. Algunas hermanas, Glaucia era un poco así, la mamá de Glaucia es más así. No le gusta mucho tener gente en la casa y que esté mucho tiempo. Pero bueno, eso se va aprendiendo. Sean hospitalarios, con el que sea. Hay muchos hoy hermanos obreros, misioneros, que vuelven del campo misionero hechos pedazos, emocionalmente y físicamente destruidos, y necesitan de nuestra hospitalidad. Simplemente que le demos un cuarto, comida, una toalla, dejarlos dormir. Eso para ellos ya es tremendo, tremendo. Pensemos en la hospitalidad. Tenemos las herramientas, hermanos. Tenemos las indicaciones de lo que debemos hacer. ¿Qué vamos a hacer ahora? Este sería el último mensaje en cuanto a este tema. Y quiero dejarle estas preguntas. ¿A dónde van a quedar estas enseñanzas de Pablo para mis hermanos de la iglesia de San Luis? ¿Cuál es la iglesia que queremos? ¿Cuál es la iglesia que Dios quiere? ¿Qué tan parecidas son? ¿Cuál es la iglesia que queremos? ¿Cuál es la iglesia que Dios quiere? ¿Podemos pensar que es lo mismo? ¿Queremos la iglesia que Dios quiere? Pensemos en estas cosas. Esto que hemos aprendido, practiquémoslo. Perseveremos en estos mandatos, en estos deberes. Usemos los dones que el Señor nos ha dado. Apoyémonos, sostengámonos, animémonos. Tomemos del brazo a aquel que le cuesta un poco más y ayudémoslo a caminar. Este es nuestro deber. De esta manera, siendo así, es que la unidad se va a dar. Y de esta manera la gente de afuera, que todavía no conoce a Cristo, lo va a ver en forma efectiva, porque la gente ya no quiere escuchar más, quiere ver. Yo creo que hoy Paraguay
todo Paraguay ha escuchado el mensaje de Cristo. Porque hasta las comunidades más remotas, indígenas, están escuchando el mensaje. Pero anoche cuando yo escuchaba hablar de que era el 1,5% en Corea, yo ya sabía que acá no llegábamos al 3% en Paraguay. ¿Por qué? Porque la gente ha escuchado, pero no nos ha visto. Y ellos necesitan vernos, cómo nos amamos, cómo nos ayudamos, cómo nos cuidamos, cómo somos de columna y referente para la sociedad, para esta comunidad en la que estamos. Miren los cristianos, los evangélicos cómo son. Qué raro, cómo se quieren, cómo se ayudan, cómo son de ayuda a la sociedad también. Ellos quieren ver. Vamos a meterle ganas en cuanto a eso. Si realmente ellos ven esto, miren lo que dice, esto lo dijo Habacuc, un profeta. Pero él lo estaba viendo con los ojos espirituales. La tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Si la iglesia de Cristo hace su tarea, la tierra se va a llenar del conocimiento de la gloria de Dios.